Bienvenidos. Esto es El Experimento y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más ha ocupado los medios de comunicación a lo largo del último mes. La cuestión catalana, el intento independentista por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto de España, la situación político-social, la crisis un poco social que ha habido con toda esta situación, la DUI 155. En fin, vamos a hablar de todo esto y para ello vamos a escuchar los comentarios de nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Juanjo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Gracias. Antes de empezar a meternos en el tema, preséntate para los espectadores, cuéntanos un poquito brevemente pues, tu trayectoria profesional o que nos quieras compartir de ti. Bueno, vamos a ver, yo ahora mismo mi trayectoria profesional siempre ha sido en el campo de la logística, hasta hace 4 o 5 años, que bueno, dentro de mi empresa hubo unos cambios cuando vino la crisis, pasé al departamento comercial y desde entonces estoy en el departamento comercial y en una empresa catalana, 100%, capital catalán. Interesante empezar sabiendo que tenemos a un madrileño trabajando para una empresa de Cataluña. Correcto, así es. ¿Tienen sede en varios sitios o solamente es Madrid? Tienen sede en muchísimos puntos, en total somos 18 puntos en toda España. Después también está en Portugal, está en Francia y en el norte de África. Una multinacional, sí, una de multinacional. Origen catalán, interesante. Sí. Bien, pues si te parece vamos a intentar empezar por lo que sería el principio de toda esta situación. ¿Por qué se pide la independencia de Cataluña, más allá de lo ocurrido en el último mes, que los acontecimientos de votaciones, policía, etcétera, han podido modificar opiniones con respecto de esta situación, pero es algo que viene de atrás? ¿Por qué piensas que se pide esta independencia por parte de la ciudadanía catalana? Bueno, yo creo que el boom de la independencia o este auge que ha tenido la independencia, en mi opinión, es culpa del gobierno español. Y es la primera vez también, sobre todo en Europa, que se da que desde el gobierno de la región concreta, en este caso, que era Cataluña, se apoye tan fuertemente la independencia. O sea, por ejemplo, en España tenemos pasados con el País Vasco y con Euskadi no llegó a pasar nunca eso. El gobierno de Euskadi jamás se puso a favor de la independencia, tuvo sus cosas, pudo pedir más o menos autogobierno, pero jamás pidió la independencia como tal, cosa que en Cataluña sí ha pasado. Creo que esto ha sido muy mal llevado por parte de unos y de otros, o sea, por parte del gobierno español y del gobierno catalán, se ha llevado muy mal esta situación y nos vemos donde nos vemos precisamente porque creo que han sido dos personas, tanto el gobierno español como el gobierno catalán, que es que no han medido las consecuencias de lo que estaban haciendo. Se pensaban que estaban hablando, no sé, en una barra de bar, sobre sus opiniones sobre las cosas y no estaban viendo que ellos sí tenían responsabilidades en lo que hacían. Entonces creo que ahí ha habido un cúmulo de cosas que nos ha llevado a esto, bueno, a la situación tan, no sé cómo decirle, que tenemos ahora mismo, porque es una situación que... Tanto incómoda, no sé, desagradable, se puede calificar de muchas maneras. Es que no sé ni cómo calificarla. Bueno, en principio parece que planteas un origen más político que social a la crisis actual de Cataluña, España-Cataluña. Este origen político, vamos a situarnos un momento en los políticos de Cataluña, que son los que piden esa independencia. Esta petición, ¿piensas que puede responder a un, vamos a llamarlo, sí, con todos los respetos, a un anhelo de gloria política, algo dicho de alguna manera, ¿no? Intentar considerarse ellos, pues a lo mejor, pues los padres de una nueva patria, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, o hay más razones más allá de lo político, dicho de otra manera, por parte de la población, el pueblo catalán, los vecinos de Cataluña, ¿hay ahí algún tipo de esperanza de que sus vidas sean mejores de alguna manera, más allá de considerarse ciudadanos de otro país? Puede ser que les piensen que van a tener una vida mejor en función de muchos aspectos, trabajo, pensiones, etcétera.
¿Por dónde crees que van un poco más los tiros? Vamos a ver, yo creo que el independentismo ha hecho un trabajo de pedagogía excelente, muy bueno. También han tenido todas las armas a su favor para poderlo hacer. Si tú estás en la oposición y desde el gobierno no te ayudan, hacer un trabajo de pedagogía hacia el resto de la población es muy complicado. Cuando tú estás en el gobierno tienes más armas, lo tienes más fácil. Creo que el gobierno catalán lo ha tenido mucho más fácil a la hora de enrolarse en la aventura esta independentista. Pero creo que sus principios no eran quiero pasar a la historia como el salvador de la patria, como un Simón Bolívar que ha creado el nuevo país, la nueva república y tal. Yo creo que no, que ellos empezaron un poquito, sobre todo la gente de Convergencia y Unió, escudándose en la independencia para intentar, primero creo que limpiar un poquito su nombre, para empezar, porque ya de hecho cambian el nombre, se ponen ahora PDeCAT, no van como Convergencia y Unió en las primeras elecciones, sino que van en un Junts pel Sí, que van ahí un montón de gente metida, como Esquerra Republicana y Convergencia. Es decir, Convergencia lo que ha cogido es el sentimiento, porque no olvidemos que el independentismo es un sentimiento. Es una cosa que la gente lo siente o no lo siente. O sea, y eso es así, o lo sientes o no lo sientes. Entonces, ellos sí que han manejado muy bien ese sentimiento independentista a su favor. Y han conseguido, y luego desde aquí, vamos, no me gusta decir desde aquí ni desde allí, pero bueno, digo desde aquí porque vivo en Madrid, ¿no? Pero el gobierno de España creo que es que se ha limitado a decir no, 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 no y no. Y creo que debería haberse sentado a hablar con todas las partes. Y no decir a todo, absolutamente a todo, no. No era esa tampoco la solución. Entonces creo que ha sido una confrontación política que se les ha ido de las manos a los unos y a los otros. Esto es malo para todos nosotros y lo estamos viendo ahora. Pues sí, la verdad es que esto ha llevado a una situación de crisis social en la que vecinos, familiares se han llegado incluso a enfadar entre sí por opinar diferente, ¿no? Esto me lleva a otra cuestión, que es el tema de los supuestos derechos y libertades que se supone que disfrutamos todos los ciudadanos en un país democrático como es España. ¿Hasta dónde es legítimo hablar de mis derechos cuando una persona de una posición o de la otra hablan de es mi derecho a decidir, tanto los que dicen que solamente deciden los catalanes como los que dicen es mi derecho o es nuestro derecho al conjunto de los españoles, ¿no? Que hay esas dos vertientes, los que dicen que es los españoles los que tienen que decidir en su conjunto o mi derecho individual como ciudadano de Cataluña a decidir lo que pasa en mi tierra, ¿no? ¿Hasta dónde es, digamos, legítimo hablar de mi derecho? ¿Dónde termina ese derecho respecto del de la otra parte? Como digo, en un supuesto Estado de Derecho en el que todos tenemos esos mismos derechos, al fin y al cabo, se supone, ¿no? ¿Es correcto hablar de que solo, por lo que te digo, ¿no?, los ciudadanos catalanes puedan decidir sobre lo que ocurre en Cataluña, o debería tenerse en cuenta al resto de la población española? Bueno, yo creo que el derecho a decidir creo que ha sido un eslogan de marketing muy bien creado por el independentismo y que ha calado muy bien, porque además es simple, hombre, pero yo no tengo derecho a decidir, vivimos en una democracia, por lo cual llega un momento que tú dices, pues es verdad, no le puedes coartar a lo mejor a una persona que dé su opinión, esté o no esté de acuerdo. Por lo cual ese es un mensaje que ha calado muy bien, pero no se dan cuenta que no es tan sencillo, no es tan fácil. Es decir, cuando empiezan a decir, no es como cuando un matrimonio se rompe, es que no es lo mismo, creo que no es lo mismo. E incluso cuando un matrimonio se rompe, si hay unas hipotecas, si hay hijos y tal, tienes que llegar a un acuerdo. O sea, no puedes coger y decir, me levanto y me marcho y me voy a comprar tabaco, como decían antes, y no vuelvo. No puedes hacer eso. Y ellos no lo pueden hacer eso. Y ellos saben que no lo pueden hacer. Entonces, han cogido una frase muy sencillita, muy fácil, que a todos se nos queda rápidamente en la cabeza, que es derecho a decidir. Pues es que yo no puedo decidir mi futuro, entonces tú te quedas ahí como diciendo, ahí va, es que claro, así dicho sí, pero es que tu futuro me implica también a mí, que es en lo que no estás cayendo cuando lo dices. O sea, dicho así, sí, puedes decidir, pero ten en cuenta que me implica a mí. Quizás debamos decidir todos, pero no sobre si te vas o te quedas. Porque también se oye mucha gente decir, bueno, pues hacemos un referéndum para si Cataluña se queda o se va.
Tampoco. O sea, habrá que hacer un referéndum para ver cómo nos quedamos todos juntos. Estamos dentro de la Unión Europea, donde es muy difícil salir. Es muy difícil salir. Creo que ya lo han demostrado a Cataluña, si se le ocurre hacer... Bueno, no se han ido a ningún sitio, todos lo sabemos, pero ya lo hemos visto. O sea, en cuanto se dijo, ¿no?, que declaró la independencia, lo primero que le dijo desde Bruselas fue: no te compliques, macho, esto no es así. Nuestro interlocutor va a seguir siendo España y no te reconocemos, sin más. Y te digo, si te sales fuera, fuera del euro, sales fuera de todo. O sea, es imposible. Hoy en día es imposible una independencia. Es más, si nosotros como Estado español estamos cediendo competencias a Europa, y Francia, y Italia y Alemania ceden competencias a Europa, ¿cómo nosotros ahora vamos a decir que Cataluña es independiente? O sea, es que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Has dicho una cosa muy interesante, que es que las decisiones o lo que hacemos implica a otros, ¿no? Esto me parece que es muy, muy importante por todo lo que ha pasado, sobre todo en la calle, ¿no? Porque al final toda esta fractura social derivada de ese conflicto político que mencionabas al principio se ha trasladado a la calle, se ha trasladado a vecinos, gente a lo mejor que vive en diferentes comunidades autónomas, pero también en la propia gente que vive en el mismo bloque en cualquiera de las ciudades o pueblos de Cataluña. Eso ha llevado a momentos que hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación, de agresividad, de violencia, de insultos muy graves. Incluso hemos oído por parte de ambas opiniones llamar fascistas a los de la otra opinión. Hay ejemplos de vídeos que hemos visto de cuando la huelga que hicieron allí en Cataluña, pues gente que no podía acceder a su puesto de trabajo llamando a fascistas a los jóvenes que estaban allí cortando una calle, o una chica llamando fascista a unos chicos que llevaban la bandera de España. O sea, ha sido como mutuo llegar a esos extremos, ¿no?, de llamar fascista a una persona, ¿no?, que teniendo en cuenta lo que dice la RAE sobre el fascismo, pues recordamos algo así como un movimiento social de carácter totalitario, y que en una tercera acepción que tiene la RAE implica antidemocrática también, en fin, un comportamiento de exaltación nacionalista. Al final podemos resumir con las acepciones de la RAE. Toda esta situación, ¿crees que los ciudadanos han sido conscientes, o ahora que parece que ha parado un poco el movimiento social, ya no hay por lo menos aparentemente no hay tanto enfrentamiento en la calle, ¿crees que son conscientes los ciudadanos del daño que han hecho y que se siguen haciendo a nivel personal como social, al insultar de esa manera tan grave a gente con la que, por una parte, puedes no haber coincidido nunca, pero por otra parte, gente con la que a lo mejor compartes edificio? ¿Crees que son conscientes del daño que se está haciendo a nivel personal y social? No, pero creo que es básicamente por lo que te comentaba antes. Es un sentimiento. Entonces, cuando tú tienes un sentimiento, muchas veces puedes tener un sentimiento y luego la razón decirte, manéjalo. En este caso, nadie lo está manejando. Está todo el mundo con el sentimiento muy a flor de piel. Lo de fascista, yo es que creo que ya es fascista todo el mundo. O sea, aquí a la mínima que digo algo que no te gusta, me llamas fascista. Y a la mínima que tú a mí me dices algo que no me gusta, pues te llamo neonazi. Y me quedo más ancho que largo. Es decir, creo que tanto fascista como nazi están pasando a ser insultos para desprestigiar a la otra persona, sin llegar a decir, pues oye, de verdad esta persona es fascista o no. Para mí, una persona intolerante, una persona, por ejemplo, que quiere imponer a la mayoría su criterio, pues hombre, sí le podríamos calificar de fascista. Entonces, ves por ambos lados que es que tampoco están faltos de eso, tanto por el lado independentista como por el lado unionista, como le llaman ahora. O sea, sí, que al final se han generado como dos bandos en el que ninguno se ha librado casi de utilizar pues insultos o desprecios hacia simplemente una manera de pensar o de concebir un territorio que es distinta a la de uno. El problema es que nos lo están planteando como si fuese esto un Madrid-Barça. O eres del Madrid o eres del Barça. Entonces, o eres español o eres catalán. No puedes ser español-catalán, no puedes decir, hombre, creo que hay medias tintas. No. Pero desde la prensa y desde los partidos políticos
es o conmigo o contra mí. Oiga, pues a lo mejor ni contigo ni contra ti. Contigo hasta donde vaya y contra ti hasta donde vaya. Pero no es tan radical que está ahora mismo por ambas partes, ¿eh? Entonces sí que piensas que es posible no tomar partido, es decir, no estar de acuerdo pues, con las cargas policiales, por ejemplo, que se vieron el 1 de octubre, y al mismo tiempo no estar de acuerdo con la independencia, Sí. o estar, pues, no estar de acuerdo con la declaración unilateral de independencia y tampoco estar de acuerdo con la aplicación del 155. Vamos a ver, creo que cuando las cosas van sucediendo tú tienes que ir tomando decisiones. Entonces, por ejemplo, el 155, yo no estaba de acuerdo, ni he estado nunca de acuerdo con que se hiciera. Pero una vez que este señor llega y declara la independencia, es que no queda más remedio. O sea, es que no queda más remedio. Creo, por fortuna, y espero no equivocarme, que lo están haciendo con bastante mesura el 155. Lo están aplicando con mucha tranquilidad y que apenas pase nada. Además, lo primero que hizo fue convocar elecciones. En fin, creo que lo está haciendo de una forma, bueno, con mesura. Los otros también, dentro de su esto, también se lo están tomando con mesura. Ninguno se está poniendo, bueno, ahora tienen que ir mañana y pasado todos los consejeros y toda la mesa están citados para declarar. Es decir, luego el otro se nos va a Bruselas, todavía no sabemos a qué, pero bueno, allí está. A poner en un compromiso, por cierto, a la Unión Europea claramente ha ido. Pero yo lo veo que se puede estar de acuerdo con los dos, porque los dos pueden llevar su parte de razón. O sea, unas cargas policiales no son buenas, no llevan a... O sea, ¿qué se consiguió con las cargas policiales? Absolutamente nada, absolutamente nada. También me hace gracia que salgan los señores del gobierno catalán hablando de salvajismo policial. ¿No han visto las imágenes de los Mossos en la Plaza Cataluña? Bueno, pero también estamos entrando a ¿Sabes? comparar situaciones. Claro, es decir, que por eso te digo que siempre todo el mundo toma la parte que le interesa. Yo me quedo con que esto es ilegal y que no lo puedes hacer, y tú te quedas con que me han dado por ir a votar, que no es nada malo, que es coger una papeleta y meterla en una urna. No he hecho daño a nadie. No he pegado a nadie, no he quemado nada, no he roto nada, no he hecho nada, me han dado una paliza. Y bueno, pues cada uno evidentemente coge y pone el foco en lo que le interesa. Uno, las cargas policiales, yo las he visto, algunas son, pues creo que hay que tomar nota y que hay que coger al policía o guardia civil o al que le corresponde decirle, ven aquí, a ti te parece lógico esto. Sí, las responsabilidades correspondientes. Y en otras, pues quizás se han visto obligados también por las presiones. O sea, tampoco me pareció bien los scratches que les hicieron en los hoteles a la policía y a la Guardia Civil. O sea, me pareció más o menos, no igual, pero bueno. Sí, pero que cada uno tiene Usó sus armas. De lo que no se puede sentir orgulloso. Claro. No, yo creo que no, ninguno de los dos. Entonces, en este punto que nos encontramos de pues, situación política difícil, has hablado de que no son capaces de ponerse de acuerdo. Lo que hemos hablado de las personas de la calle, que también tienen un conflicto importante. ¿Qué ideas se te pasan por la cabeza? ¿Qué crees que se podría hacer para intentar solucionar el conflicto? Ya no solo a nivel político, sino a lo mejor también a través de qué puede hacer la ciudadanía para suavizar, mitigar o incluso salvar este momento de crisis, que al final lo están sufriendo las personas, pues ellos mismos, ¿no? Con los insultos, con las agresiones, los que han sufrido las agresiones, o incluso ahora mismo pues también hablaban de empresarios, sobre todo los pequeños empresarios catalanes, que están sufriendo pues que al ir menos gente, se ha bajado el turismo, pues están viendo repercusiones en su economía directa, ¿no? ¿Qué se te ocurre que se puede hacer para intentar solucionar o arreglar un poco este problema? Vamos a ver, yo creo que todo esto que les está pasando ahora de la bajada de turismo, etcétera, etcétera, todo viene por la repercusión internacional que le están dando. Es decir, ellos mismos, con el decir que el gobierno español es un gobierno totalitario, que es un gobierno que coarta las libertades de la gente, que no... Es decir, hace que la gente no quiera ir a Cataluña, el extranjero que no conoce, porque nosotros conocemos más o menos el problema, sabemos más o menos de qué va un poco el tema, pero tú ponte en un australiano, es que no sabe nada, simplemente ve en la tele que en Barcelona le están dando palos a uno porque va a votar, que el no sé qué, que han suspendido a todo el gobierno, es decir, tanta incertidumbre, no voy a Barcelona
porque es que poco, más o menos creo que están en un ambiente prebélico. Efectivamente, es Claro, un mensaje preocupante. Es un mensaje preocupante. Para quien no está informado. Efectivamente, pero es un mensaje preocupante que además, lo más preocupante es que de parte de uno y de otro se aire. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que se necesita en Cataluña, en mi opinión, sería tranquilizar todos un poquito, darse cuenta todos, en una negociación no siempre, o sea, vas a tener que perder algo, siempre. Creo que deberían darse cuenta los partidos catalanes, que ya está el PDeCAT, que la independencia es algo que a día de hoy, por lo menos, o a un futuro próximo es imposible, y creo que todos los españoles tendríamos que reformar, o sea, la única forma de darle una solución, por lo menos para un tiempo largo, a Cataluña sería reformando la Constitución. Nos serviría para Cataluña, para el País Vasco, para todos, o sea, absolutamente para todos, porque hay que entender que no es lo mismo vivir en Madrid y estar en Madrid que estar en Murcia. Bueno, ahí tenemos un tema para otro vídeo del experimento, hablar de la reforma constitucional y de ver en qué términos se podría plantear, por ejemplo, la cuestión del territorio. Pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo, otro experimento, que si no sería un poco también largo terminar con esta reflexión sobre Cataluña. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a ti por invitarme. Muy interesante escuchar tus opiniones sobre la situación y a ver si algo de lo que planteas se puede poner en marcha. Y nada, pues antes de terminar, pues como vamos a intentar que este espacio de reflexión sirva para, bueno, pues que los espectadores y quien quiera llegar a cabo lo que planteamos aquí como posibilidades, pues puedan a lo mejor salir de aquí alguna idea que se pueda poner en marcha para solucionar los distintos temas que vamos a hablar en el experimento. Como reflexión, como posibilidad, ¿qué pasaría si de repente, pues de cara a unas próximas elecciones que hay convocadas el 21 de diciembre, todos los partidos renunciaran a sus candidatos y pusieran unos nuevos, puesto que han demostrado que los que estaban no han sido capaces de llegar a un entendimiento según lo que ha elegido el pueblo con los votos? ¿Qué pasaría si de repente todos hacen borrón y cuenta nueva, presentan nuevos candidatos, tienen todos el mismo tiempo hasta el 21 de diciembre para que se conozca su nuevo candidato, para conocer su propuesta y acudir en igualdad de condiciones a esas elecciones? Es una posibilidad. ¿Qué pasaría? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para evitar los enfrentamientos entre personas? Porque al final un problema que parece ser, un poquito también atendiendo a lo que nos contaba Juanjo, un problema de origen político, se ha transformado en un problema social. ¿Qué podemos hacer para que la gente, aunque piense cosas diferentes, no lleve a la situación que hemos visto de violencia, de insultos contra gente que no conoces, contra gente que incluso conoces, pero que ahora ya no te hablas porque te has insultado y te has dicho cosas muy fuertes, recordando temas, como hablábamos antes, pues casi de épocas de dictadura, que supuestamente deberían de estar bastante cicatrizados, pero que parece que algo queda por ahí sin cerrar del todo. Y por último, es posible que si los ciudadanos dejamos de enfrentarnos entre nosotros y nos unimos frente a lo que está sucediendo, es decir, que no hagamos caso de lo que están fomentando los políticos con su enfrentamiento y su incapacidad de dialogar y de llegar a un acuerdo, ¿qué ocurriría si sucede algo así? ¿Se verían obligados a dimitir? ¿Tendríamos que hacer algún tipo de acción colectiva, Cataluña, España, todos juntos, para que, bueno, se denunciaran estas situaciones y a lo mejor a partir de ahí podría ocurrir algo diferente? No sé, son ideas que se nos ocurrían preparando la entrevista y que sería interesante a lo mejor resolver. Muchas gracias a todos por haber prestado vuestro tiempo para escuchar y ver esta entrevista. Como siempre, si queréis colaborar con nosotros, podéis enviarnos un correo electrónico a elexperimentotv@gmail.com, y si os ha gustado esta entrevista, podéis darle al me gusta, podéis compartir con vuestros amigos y poco a poco iremos utilizando pues vuestras sugerencias, vuestros temas para debate y entrevista en próximos vídeos aquí del experimento. Muchas gracias.